Que recuerdo una vez cuando llegaba el profesor Jesús Martín Barbero, eso, hasta las banderas, como se decía. Una vez en el auditorio de la FAI, iban nombrando. Entonces, ahí me nombraron como de último, pero el auditorio estalló. Entonces me dice el profesor Ramiro, hey, te le estás robando el show a Jesús Martín. Mira, eso pasó. Un rockstar. Yo ya te dije, vos sos un rockstar de la Escuela de Comunicación, para que veas. Hablar de Jesús Chucho Becerra es invocar el alma misma del sonido y la radio en Cali. Desde que era un niño y destapaba radiecitos para descubrir quién hablaba dentro, Chucho llevaba en la sangre un oficio que sin saberlo había heredado de su padre. Tras años intensos bajo el bombillo de Todelar y Caracol, encontró en la Escuela de Comunicación Social de Univalle no solo un trabajo, sino un hogar durante más de 3 décadas. Allí, entre grabadoras de carrete abierto y cintas magnéticas, se convirtió en el ángel de la guarda de generaciones de comunicadores, ese perfeccionista silencioso que se escondía en la cabina para pulir la obra de sus estudiantes, asegurándose de que sus voces brillaran en todas las frecuencias. Con su infinita paciencia fue un maestro del detalle, y su legado quedó inmortalizado en el mismo espacio que hoy, con orgullo, lleva su propio nombre, el Laboratorio de Radio Jesús Becerra. Pero Chucho es además una leyenda silenciosa que marcó la historia de esta ciudad. Fue su mano la que casi por instinto soltó en los controles la mítica melodía de aquel 19 para celebrar la primera estrella de la América de Cali, rompiendo la maldición del garabato y convirtiendo aquel bolero en el himno eterno de toda una hinchada. Hoy en Takeshima Podcast sintonizamos su historia, la del hombre que nunca podremos jamás olvidar. Esta es mi Cali que suena así. ¿Cómo sería? Así se ve la sucursal. Mis ojos no discriminan, pues son un gran angular. ¿Cómo sería? Esta es la vida real. El barrio es mi escenario de historias para contar. ¿Cómo sería? Así se ve la sucursal. Mis ojos no discriminan, pues son un gran angular. ¿Cómo sería? Esta es la vida real. El barrio es mi escenario de historias para contar. Esta es mi Cali que suena así. Esta es mi Cali que suena así. Bueno, Chuchito, yo siempre digo que yo arranco de una con la pregunta, pero es que tenerte a vos acá es muy especial, es muy importante, no solo para los univallunos, sino que para mí también, y yo creo que para mí vos sos un rockstar, pues, de los que estudiamos en la Escuela de Comunicación Social. Entonces, pues, lo primero es muchas gracias por venir acá a sentarte con nosotros. Pero para los que no te conocen y no saben vos que, por qué estás acá, contanos un poquito de tus inicios y de cómo llegaste al mundo del sonido, pues, y de la radio. Muchas gracias primero por tenerme en cuenta. Mira, después de tanto tiempo de haber salido, y sé que me recuerdan, y con cariño y agradecimiento, creo. Mis inicios fueron, yo después preguntándole, bueno, yo con la familia de mi padre no la conocí prácticamente a lo último, las tías. Entonces ya me contaron que mi papá fue radiotécnico en Tuluá, Pues. que arreglaba radios y todo. Pero lo vine a saber apenas hace 2 años. Entonces dije, ve, de ahí es donde viene mi pasión por el radio. Siempre me regalaron un radiecito. Y la curiosidad mía era de como destaparlo. Bueno, ¿y quién es el que habla allá? Me sobraban piezas, pero el radio seguía sonando. Y bueno, esa fue como mi juventud con la radio. Era muy oyente de la radio. Además, no había televisión en esa época, vivía en Tuluá. Entonces, todos los partidos, oíamos la hípica, los padrinos que me criaron. Y de la casualidad que nosotros llegamos, yo ya estaba aquí en Cali con mi mamá, mi hermano. Llegamos como inquilinos a una casa y el señor, el dueño, trabajaba en Todelar. Y él fue como, pidió, pues me guió y que pidiendo pues que me dieran una oportunidad. Y ahí fue que empecé en la radio, en Todelar. Ya después en Todelar fue muy rápida mi carrera
Empecé de noche, ¿no? Allá que es la carrera. A Entonces, trasnochar. trasnochar el bombillo. Era llamado el bombillo. Era de 1 de la mañana a 6 de la mañana. Hijo de pucha. Pero entonces rápidamente pasé como a la primera emisora, que era La Voz de Cali. Era la matriz. Ahí estuve, yo creo que en todo el año estuve como 3 años. Y ahí pasé a Caracol. Entonces en Caracol decían, todo el área era la escuela, pero la universidad era Caracol Radio. Ahí logré trabajar como los 7 años. Se fue como los inicios. Bueno, después sentí que la radio demasiado esclavizante. Ahí había que estar pendiente que se murió el Papa, que tembló, que un incendio. Había que estar a disposición todo el tiempo. Y eso que no había celular y tal. No, pero entonces radioteléfono o el teléfono de la casa. Ya después dije, no, no más. Esclavizante. No te daba tiempo. La radio no te daba tiempo. Yo al principio iba a la casa, descansaba, ya después no había tiempo para almorzar, y no que te llevaban la cajita de arroz chino. Imagínate. Eso me entonces, suena muy similar a los rodajes, al Sí. cine. Exactamente. Entonces había que estar en disponibilidad. Bueno, yo estuve un tiempo, prácticamente. Me decían, Chucho, ¿vos por qué te retiras si no tenés trabajo, sin tener nada? Pero yo me tenía una confianza, una fe que a mí me llamaría. Yo dije, no. Hasta que, bueno, me dieron la oportunidad a un amigo compañero de trabajo, me dijo, la universidad están solicitando. Yo vine y me presenté. Ahora varios ahí en el CRE. Y bueno, como el único que tenía esa disponibilidad de tiempo para trabajar, bueno, ahí me dejaron, empecé por horas. Y luego me hicieron contrato, que 10 meses, después 1 año. O sea que me nombraron y alcancé a estar 30 años con la universidad, muy agradecido. Yo dije, bueno, lo que es para uno, ¿no? Con el tiempo. Y mucha entrega por mi trabajo. Yo si decía que había que trabajar un sábado, yo no veía horario, no tenía horario, porque sentía como esa gratitud con la empresa, como fue conmigo. En la radio comercial yo sentía que no, era como un esclavo. En cambio acá en la universidad fue muy diferente para mí, la tranquilidad. Ahora todavía mucho más, como se dice, relajado. Claro, estás en modo relax. Ve, Chucho, pero antes de Univalle, pues ya nos contaste como esa carrera intensa que tuviste, pero vos también sos, yo digo así, pues también sos leyenda, pues en este parche de los hinchas de América. También estuviste transmitiendo finales de Copa Libertadores y pues los que estudiamos en la escuela lo sabemos, pero me parece chévere pues hablar de que vos fuiste el que pusiste aquel 19 cuando América ganó su primera estrella, que es una cosa pues, no, por eso para mí sos leyenda y sos de nuestros rockstar. ¿Qué te dejaron esas experiencias, no? Como esas experiencias que marcan y que son muy importantes en tu carrera, que luego forjaron como ese cuidado casi sagrado que tenés vos por el sonido, que nos lo transmitiste como estudiantes en la escuela, como ese cuidado tan pulcro y tan sagrado del sonido. Bueno. Bueno, te cuento, en esa época el sonido pues era difícil. Hacer sonido era ruido, pero en la escuela no había una buena cometida eléctrica con polo a tierra. Entonces uno conectaba la consola y se metía al ruido de una emisora. Y yo, ¿qué hago? De los primeros trabajos que nos tocó. Lo de aquel 19, no, yo todavía, vea, lo pongo aquel 19. Ese día que fue la final, bueno, yo tuve la oportunidad de ir contra Unión Magdalena, ese partido que 1-1, empezó ganando América, le empataron. Pero acá era el miércoles 19. Pero nosotros teníamos programado salir a las 6 de la tarde, ¿no? A la emisora. Cuando nos dimos cuenta que a las 9, tremendas colas desde las 4 de la mañana. Totalmente colas en el Pascual, ¿no? Para camino y arranque, para transmitir desde ahora. Y esa noche, bueno, fue el partido todo el tiempo. Caracol pues está en esa competencia con Todelar por la sintonía.
y nos quedamos hasta tarde transmitiendo. Y salimos del estadio, yo me fui a la emisora y cogí el comando de la emisora. Estaba el compañero repitiendo goles. Y yo con otro compañero periodista cogí el mando de la cabina a sacar llamadas. La gente felicitando. Recibí una llamada de San Andrés. Yo dije, ve, esa emisora entraba hasta San Andrés, Juepucha. la voz del río Cauca. Y yo, como había trabajado con Radio Eco, emisora de música vieja, yo, aquel 19, sin decir nada. Eso se fue solito, no vino a rodarlo. Y ahí se quedó aquel 19, como un disco más para el América. Y salimos esa noche, no, ya madrugada. Te digo que ahora hay 3:30, 4 de la mañana, salimos de la emisora. Mi compañero tenía un Suzuki. Y dijimos, vamos a recorrer dónde están los compañeros celebrando. Salimos del barrio Centenario, fuimos a Alameda, fuimos para Juanchito como lo último. Ese día, qué susto, pasando el puente de Juanchito, iba Carlos Alberto manejando el Chiquita y venía una camioneta, un furgón, por todo el centro del puente de Juanchito. Juepucha. El timonió el carrito, se le llevó el retrovisor. Y dije, qué susto. De todas maneras fuimos como a Juanchito, no había nadie. Vinimos a terminar en el parque de Villa Colombia pasando el susto con un tinto. Y ese fue ese día memorable, y aquel 19. Aquel 19 por siempre y para siempre, ¿no? No es una canción más, sino que es la canción. Es la canción. Y es gracias a vos, ¿no? Por eso me parece como quedó, chévere. pero mira que no le hice bulla, mira, no, eso fue. Y así pasamos, y como hasta las 6:30, 7, y para la emisora. Tuve la oportunidad, pero mire que tuve la oportunidad de viajar primero con el Cali. Con el Cali fue que más viajé. En el 78 fui a la Bombonera, a Buenos Aires. Me mandaron una semana antes, que cuadrara todo. Y yo era la primera vez que viajaba, que primera línea, con maletas, de todo. A la Bombonera, Estadio de Boca. No nos dieron cabina, pero entonces ahí en un palco. Y esa bulla tenaz, horrible, porque allá no paran. Todo el tiempo es cantando y la bubucela. Entonces yo salí a dar como a recoger unos cables al camerino, tenía que pasar de un lado a otro. Y esa bulla, allá uno no oye el gol. Como aquí que hay la explosión del gol, allá no. Allá es igual porque es el mismo cante. Entonces yo cuando pregunto, ¿hoy cómo va el partido? No, que 4-0. ¿Y a qué horas? Y esa fue la experiencia muy bonita que tuve pues con la radio. Ve, Chucho, y ya hablemos ahorita así como de la escuela puntualmente, pues que son como nuestros capítulos de la Escuela de Comunicación Social de Univalle. Y vos llegaste a la escuela también, ya nos contaste cómo, pero llegaste en un momento clave donde ese laboratorio de radio o de sonido era casi un sueño, ¿no? Como que era una cosa que apenas se estaba cocinando. ¿Cómo recordás esos días de cuando llegaste al inicio y se estaba pues como planeando, construyendo el estudio de la cabina de radio? ¿Y qué significó para vos pues como estar ahí en esos momentos? Bueno, cuando yo llegué, el único estudio de grabación estaba en el CRE. Uh-huh. El CRE, que era el centro, Centro de Educación. Yo nunca me acuerdo qué quiere decir Sí, la todos sigla, pero... los servicios eran gratuitos, Ajá. tenían los 2 estudios de grabación, cámaras. Y cuando yo llegué, bueno, había solo ese estudio ahí, en el CRE. Y entonces Comunicación Social tenía solo medio tiempo, las tardes, para su clase o para los montajes, las grabaciones. Solo daba clase allá, había una clase de expresión corporal, Jorge Vanegas, había musicalización, que eso los terminaron, con Rocío Cárdenas. Iba el profesor Carlos Arellano, y hacía su clase allá. Tan lindo. Y eso fue en el 89 cuando yo llegué. Y ya como en el 93
construyó en el edificio, en el 383, construyeron un quinto piso. Todos allá son 4, pero allá hicieron como un ala, el quinto piso, que se llamó el Centro Radiofónico, Ok. manejado por Claudia Bustamante. Y entonces, creo que en el año 93, me acuerdo, un 7 de febrero del 93, todos los equipos para allá, porque ya habían llegado los equipos para la emisora. Todavía no había emisora, no había menos programadora de televisión. Entonces se montó el estudio en el quinto piso. Era pequeñito, eran 20 estudiantes de radio y 20 de escritura. Y cabían los 20 y no cabía nada más. La profesora María Victoria Polanco. Después se fue habilitando el tercer piso, donde ahí están los 2 estudios. Ya después se fue reacondicionando, comprando equipos, hasta el 2000, que llegó el primer computador, Pro Tools. Entonces, encantado ya con la nueva tecnología, porque sufríamos mucho. Tuve un pasaje también muy importante cuando salió Telepacífico. Entonces, nosotros, la universidad, como programadora, para participar en los proyectos de Telepacífico, entonces me tocó como el piloto de Rostros y Rastros, con el doctor Fernando Calero. Hicimos Carmina Burana. Y fueron muchos meses de grabación. Estuvimos aquí el último que me acuerdo fue aquí en el Teatro Municipal. Y eso eran unos días arduos, eso se llenaba esa camioneta de equipo. Vea lo que no se nos va a quedar esto, que todo, que bueno, todo lo que se encontrara en el camino, échelo a la camioneta, porque se iba a necesitar, hasta que todo se fue simplificando, ¿no? Y solo lo necesario. Pero esas fueron las épocas. Recuerdo muchos talleres que se hacían de iluminación, venían todos los duros de Bogotá. Estaba Carlos Mayolo en esa época, a Jospina, pero todos los cineastas. Y hoy fue muy lindo. Ya después, con María Victoria, se comenzó a adaptar el tercer piso, porque recuerden que ese edificio del 383 eran residencias. Las residencias estudiantiles. Las residencias estudiantiles, entonces se fueron adaptando. Se montó el primer estudio y ya después se abrió el otro estudio, los 2 estudios, y hay un tercero atrás. Lo creó Jorge Caicedo. Pero no, muy, muy agradecido yo con la universidad y con los recuerdos. Yo me acuerdo de estudiantes que se iban y que venían de Nueva York y venían solo a saludarme. Me traían un disco y me lo autografiaban y dije, mira qué bueno. Y ahorita, no, feliz. Mira que me encuentro a Alex Camacho, secretario de Deportes. Me encuentro que el director del Tiempo en Bogotá, Andrés Mompotes. Telepacífico, los Adriana, La Torre. Y así mucha gente. Entonces, para uno, yo me lo veo en televisión, le digo a mi mamá, a mi hermana, vea, fue estudiante mío, digo yo. Muchacho, yo le enseñé. Ese fue estudiante mío, ¿cómo fue así? Dije yo. Entonces, No, pues orgullo. claro, o sea, te ganaste también el corazón de muchos de nosotros y de nosotras. Y la siguiente pregunta iba por ese lado, y es que haciendo nosotros toda la investigación para sentarnos aquí con vos, por ahí hay un un chisme de pasillo que dice que vos, cuando la cabina ya estaba sola y nos habíamos ido nosotros como estudiantes, te sentabas a arreglarnos un poquito los trabajos para que nos quedaran pues perfectos, y te sentabas y le trabajabas a nuestros trabajos. Como qué chévere saber eso, pero también qué significaba para vos encontrarte con los trabajos de nosotros como estudiantes, y por qué era importante para vos hacer eso, ¿no? Como echarnos la mano también ahí cuando apenas estábamos arrancando. Bueno, eso es lo que llama como el perfeccionismo, ¿no? Estábamos muy... De sonidos no había. Los sonidos eran los mismos. Porque era como sonidos americanos,
donde hay una calle pero no hay un pito, entonces esa no es nuestra cultura. Acá es la cultura del pito, las mismas puertas. Y entonces mucho, bueno, los niveles. Entonces yo me detenía como a cuadrar los niveles, no, le faltó volumen, y así que bájale. Y eso fue lo que yo me hacía después, cuando ya empezamos a digitalizar con mayor razón muchos programas. Porque era un encanto para mí escuchar la radio, oír la radio al otro lado, estar al otro lado. Y la emisora nos pedía muchos trabajos, que se hacían muy buenos. Aunque había gente que no quería que los estudiantes salieran de la emisora. Yo con el tiempo me di cuenta y dije, bueno, y siendo profesor de la escuela, ¿por qué se niega que los trabajos de los estudiantes salgan al aire? No tenía ningún problema. Pero sí, yo me quedaba haciendo esa tarea, porque ella tenía que sonar muy bien. El sonido era la cinta. Primero teníamos un problema, que yo le decía pues que no había un buen cableado, hasta que eso se arregló con Germán. Y la cinta que siempre da cierto hiss. Las grabaciones hacían en casete, grabadorcitas de mano. Entonces siempre el sonido había que cuidarlo, darle buen volumen, como para que la cinta resistiera y no se sintiera tanto como el hiss. Chucho, y hablaste ahorita también como de esa transición, vos viviste la transición de, pues, de lo análogo, ¿no? De los 4 carretes a lo digital, al Pro Tools, lo dijiste ahorita, ¿no? Al computador, al mouse, que ya no es pues como esta cosa más manual, sino lo digital. Em, y por lo que hablábamos con otros compañeros, como que vos, así no tuvieras todavía esa cercanía con lo digital porque estabas aprendiendo, le imprimías esa lógica del sonido, ¿no? Es como que yo no sé manejar esto que es digital todavía, pero sí entiendo cómo funciona el sonido. ¿Cómo fue para vos esa transición, ¿no? Como pasar de lo análogo a lo digital, y con cuál te quedas, qué te gusta más o qué extrañas de lo que era antes lo análogo y que de pronto ahorita lo digital no lo tenga. Bueno, lo básico para mí era escuchar siempre el producto final. Hacíamos la audición con los estudiantes, quedó bien, entonces iban apuntando en qué tiempo había que arreglar o algo, pero yo al final me quedaba yo solo, que ya cuando había distracción, ¿no? Y entonces fue cuando ya lo digital, ya fue más rápido. Adaptarme pues me costó un poco, ¿no? Porque aprenderme como los atajos. Yo hacía todo normal, entonces yo siempre escuchaba en tiempo real y había que hacerlo en tiempo real. Entonces nos decían muchas veces los que graban para RCN, que televisión, que bueno que hacían el programa y de una vez lo tiraban sin escuchar, ¿no? Por ganar tiempo. Pero de pronto se podía ir algún error, algo. Pero yo siempre trataba de escucharlo en tiempo real. Las copias había que hacerlos en tiempo real, todos los transfer en tiempo real. Entonces para mí era muy importante. Y lo de ahora no, pues increíble, pues los equipos como han avanzado. La tecnología, las grabadoras, los micrófonos. Anteriormente grabar era era muy costoso grabar. Las cintas valían a lo que subía el dólar. Una cinta de carrete abierto. Pero era muy costoso, había que adecuar los estudios, los micrófonos. Y ahora no, se bajaron los costos, los insumos para grabación. Están por debajo, o sea, hay la posibilidad de que todo el mundo hace música. Esto estaba adaptado, este estudio para música, ya veo que También, sí, también. lo seguimos haciendo ahí. Mientras grabamos el podcast, montamos acá el set, pero normalmente es con las convocatorias de Takeshima vienen los artistas, las agrupaciones y también lo usamos Todo el para eso. oriente de Cali, me imagino acá. Sí, claro, todo el que pueda aprovechar el espacio, Qué ahí bueno, está. claro. Sí, es una oportunidad que hay que aprovecharla.
Sí, ve, Chuchito, bueno, y pues hoy la cabina de radio de la escuela lleva tu nombre, ¿no? La Gracias. cabina se llama Jesús Becerra. Obviamente, gracias a tus 30 años ahí, con todo lo que nos has contado ahorita. ¿Qué significa para vos que hoy las nuevas generaciones, los nuevos estudiantes de la escuela, pues hagan sus historias en un lugar que lleva tu nombre? ¿Y qué te gustaría que ellos no olvidaran de ese espacio, no? Como que siento que para todos ha sido un espacio tan importante y tan especial. Antes porque vos estabas, pero ahora pues seguís ahí con tu nombre puesto en la entrada. No, yo lo que pues valoro fue el respeto que siempre hubo, ¿no? Y yo para ellos y ellos para mí, entonces hablaban. Entonces siempre se nombraban los espacios, ¿dónde están los en banquitas? El otro, no, estoy aquí en cabina de Chucho. No, yo voy a la escuela y miro y siempre le tomo una foto hasta que me salga una buena, porque no he podido tener una buena foto. Y no, chévere. Ha cambiado mucho, ¿no? Los ejercicios que hacíamos, que eran en vivo y en directo, tal como es la radio, ¿no? Ujú. No sé si ya ha cambiado, pero era la noticia, el cable, había que leerlo de una. Eso tratamos de hacer con Jorge y así con el profe, también expresión corporal. Trabajamos mucho y él las clases las grabábamos en VHS. Y recuerdo que se hacía vaca, todo el estudiante, vaca para ir a Unicentro y comprar el cassette. Y después otra sesión era mirar pues, los gestos, la gestualidad. Pero no, chévere. Y ahora pues con la remodelación que me contó Claudia, maravilloso. Que siempre esté ahí presente. Y no, un orgullo. Porque mira que decía, no, que es que ese homenaje hay que hacerlo no en vida. Por ejemplo, donde decíamos el auditorio. Ujú. El auditorio se llamaba Jesús Martín Barbero. No, pero es que él está vivo, que No, pero así es que hay que hacer. él fue el fundador de la escuela. Claro. Y entonces para mí, y yo siempre llego y digo, bueno, estará todavía mi aviso ahí, y así está. Vas siempre a verificar que todavía se llame como vos, Sí, que no te lo hayan quitado. No creo que lo vayan a quitar, nunca. Y aunque de pronto haya nuevas generaciones que no, pues que no sepan por qué se llama Jesús Becerra, igual, ¿no? Como claro, que tu nombre está ahí, tu esencia está ahí en ese espacio, pues que era como un espacio sagrado para todos también, ¿no? claro. Como que vos nos transmitías eso de esto es un templo y hay que cuidarlo y tiene que estar bien y todo lo demás. Y eso también era muy bacano de entrar a la cabina de Chucho. Y mira que tengo una anécdota. Yo había una profesora que era la gerente de Todelar Cali Radio. Entonces ella, los estudiantes los llevaba, les abrió espacio allá a las emisoras y hacían el programa en vivo. Todo lo que se hacía grabado, no. Llevaban sus notas grabadas al principio y todo en vivo. Y entonces siempre les preguntaba a los estudiantes, bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? No, relajados. Tenía más nervios grabando. Y dije, ¿por qué? Grabando sentía más nervios de estar en la cabina. En cambio al aire no, porque eso se fue y nos lo dimos cuenta. Ujú. Eso me pasaba con ellos. ¿Qué más? Lo que diría yo cambiado hoy en día es de que todo no se haga, digamos, los sonidos, los pasos, que salga a la calle. Ya veo, no todo se busca un sonido de tal cosa, entonces, ¡pum!, internet. Llegamos a un momento en que comenzamos a producir nuestros propios sonidos, efectos, para dar esa identidad de los productos. Tener la propia biblioteca de sonidos Claro, de la escuela, sí. que recuerdo las buenas voces, muchas voces elegantes, tanto masculina como femenina, entre ellas Jorge. Jorge identificó la programadora de la universidad y voces femeninas maravillosas que inclusive las conseguíamos para hacer los mismos trabajos que se hacían en la escuela externos, se hacía María Victoria. Y
Y no, y bien. No, eso ha sido muy chévere porque mira que, por ejemplo, y les he compartido yo acá también está Sara Arboleda trabajando con Sara, nosotros, y le decía yo a Sara en estos días que cuando yo entré, el profe Carlos Arellano nos hizo ese ejercicio de vamos a grabar, ¿no? Para que se escuchen, para que sepan cómo son sus voces. Y el primer encuentro con la voz es duro, pues a uno no le gusta en general su claro, voz. Y yo me acuerdo que el profe Carlos Arellano me dijo, no, tu voz es muy bonita, o sea, tenés una voz potente, una voz no sé qué. Y yo decía, ¿qué va este señor? ¿Qué voz potente ni qué nada? A mí no me gusta cómo suena. Y estando acá en Taquechima, el tiempo que llevo, lo que hemos hecho acá me han ido llevando todos los compañeros, no, graba eso vos, no, hace esto vos, el podcast vos, hagamos este video, esta voz en off, y me tuve que volver a encontrar con eso y me ha llevado a esos momentos de la escuela, acordarme del profe Arellano diciendo, no, mira que tenés esto que claro, funciona, que es bonito y que yo no lo había explorado antes y tantos años después, se encuentra uno con las experiencias y vuelve a la cabina de Chucho con el profe Arellano diciendo, vea, por ahí tiene algo chévere. Entonces pensábamos en eso en estos días con Sara, ¿no? Como de encontrarse Sara. con la voz. Sara es la presentadora oficial nuestra. Claro, por supuesto, ya no Claro. la trajimos para acá por eso. Él la vi trabajando con la Radio Nacional. Sí, claro. Ella tiene también un camino muy, muy bonito y muy Claro. interesante y pues de la radio, de lo sonoro, etcétera, etcétera. Ve, Chuchito, cuando vos estás aburrido o bajito de energía o así, ¿qué te sube otra vez el ánimo? ¿Qué te gusta hacer que te ponga otra vez bien? Mira que cuando yo llegué a estar, bueno, ahora ya no, Ya pero no. Qué anteriormente bien. recuerdo aquel 19. Me Excelente recuerdo. encanta ver la gente Yo ya no disfruto el juego en el campo, sino la gente, la tribuna. Para mí es a ver. Y no se me olvida cómo la gente se maquiaba. Yo estaba en la cabina de Caracol, miraba norte y la gente se maquiaba, cantando y campeón, campeón. Y entonces ese momento me Es tu llena. recuerdo feliz. Sí, Qué bueno. Creo que compartís momento feliz con muchas personas y varios de los que estamos acá. claro. Chuchito, ¿usted qué quería hacer cuando era niño? ¿Qué quería hacer cuando fuera grande? Eso que uno se imagina cuando está chiquito y que a veces se cumple y otras veces no. Pues de pronto, no sé, en mi ambiente, bueno, yo me crié con mis padrinos, inicialmente con mis padrinos. Era, pues, hermano duro, ¿no? Derecho era un paisa él, educador. Y entonces, no, en ese momento uno no piensa el qué hacer. Me llevaba mucho a fútbol, ahí empecé a ver fútbol. No del fútbol de ahora, ni de los que comentan ahora que espectacular, que yo no sé qué vi, yo no. A lo que yo vi, no. Y entonces me tocó esa etapa, pero no. Yo creo que lo que te contaba, que me vine a dar cuenta ya con la última tía, por parte de padre, de lo de mi padre. Entonces yo como que eso fue una herencia que yo sin conocerlo, la heredé. El de oír mucha música, pues en esa época era en la AM. Todavía el FM, yo recuerdo el FM lo usaban para transmitir los carros, la vuelta a Colombia era puro el FM y los enlaces nacionales. Hoy ya no se convirtió pues como en las primeras emisoras musicales. Aquí en Cali, yo recuerdo, aquí en la Plaza de Caicedo estaba que La Voz del País, la emisora de la Fundación Carvajal, estaban como las pioneras, salir al aire. Pero no bien, jugar el fútbol no. Me encantaba, pero quería jugarlo bien. Entonces, recuerdo que yo partido, entonces íbamos a jugar del colegio a colegio. Yo estuve ahí en el Guabal, en el colegio San Juan Bautista, entonces íbamos a jugar contra otro colegio. Y pedí prestado unos guayos y nunca me había puesto unos guayos. No. El señor me dijo, no, vos sos muy malo. Imagínate estrenar disque guayo que nunca había usado guayo.
Entonces, no, ahí se me bajó, pero no, yo me defendía. Me defendía jugando. No quería perder. Y no, creo que no. Y a ver, que en esa época también nosotros, como muy ingenuos, muy en la religión, fuimos criados. Y nosotros, mayoría eran los 21. Entonces, los 18, 20, ¿no? Que a los 21 era como que ya había ese reconocimiento de que ya es grande. Puedes sacar tu cédula. Entonces, no tenía como esa aspiración. Me tocó una etapa que mi padrino me crió que tenía unos 12 años. Yo después me vine aquí a Cali con mi mamá. Tuve una etapa de una transición de mi vida, de estudiar como por pedazos. Pero bueno, ahí estamos. Aquí estamos, imagínate. Sí. Y lo último, una anécdota que recordes mucho, mucho de la escuela y de tu trabajo en la escuela. O sea, ya nos contaste unas, pero alguna sí que recordes mucho, mucho de tu trabajo en la escuela. No, yo digamos que recuerde fue mi viaje a Alemania. ¿De tu viaje a Alemania con la escuela, mientras trabajas en la escuela? Contanos eso. Claro, yo tuve la oportunidad, pues, por María Victoria Polanco, que me promocionó por Colombia, ir a un encuentro como con la Deutsche Welle, la voz de Alemania, una capacitación, pues que María Victoria era representante, era la presidenta de radios comunitarias en el mundo. Entonces yo tuve la oportunidad de estar un mes y a uno, como colombiano, estar por ahí un mes, qué cosa tan larga. ¿A qué hora nos vamos? Y muchos, eran casi todos de acá, latinoamericanos, centroamericanos. Y no, eso fue una experiencia muy grande, los estudios como son allá, las voces, cómo cuadran las voces, que uno oye esas voces, pero es que las cuadran con aparatos en esa época, era que eso fue en el 98. Cuando ya me devolvía, yo llegué que al aeropuerto en Inglaterra, que fue la capital. En Londres. Londres, en ese aeropuerto de Londres, yo solo, sin poder hablar. Sí, pues parado. No, que en la puerta, entonces hablando por señas, hasta que una voz en español me habló. Ay, tú eres colombiano, y sí. Llegaba a Bogotá. Pero me pasó uno como un medio susto, ¿no? Porque yo pedía como, datos a César Salazar, que ha viajado mucho, y ve entonces cómo hace uno, cómo no se desenvuelve en un aeropuerto de esos. Entonces, más o menos me explicaba. Y sí, eso es como, tuve la oportunidad también de estar en Ecuador en un encuentro. Había mucha oportunidad en la universidad de encuentros, de viajar. Entonces yo hacía cada viaje como cada 20 años contaba. Tuve la oportunidad de ir a la Bombonera, yo 78, después en el 98, como cada 20 años en Colonia. Estuve en Colonia. Pero Zaire me pegué una perdida. Salí que a caminar, entonces yo, ¿qué hacía? Me echaba la dirección. Pero cuando yo llegué a Cali, puta la dirección de la casa y la carrera y la calle. Eso hice en Buenos Aires. Salí caminando que por la avenida más ancha, la avenida más ancha de Buenos Aires. Y allá todas las calles son nombres. Con nombres, sí. Llegué a un momento y entonces crucé. Cuando me devolví a encontrar la calle, no era el nombre, había cambiado de nombre. Qué perdida, y caminé por allá. Y había registradoras. Era como salir de la región. No, y no se podía coger taxi. Valía muy caro, pues me tocó coger taxi.
Me acuerdo de los dos chinos, estaba Maradona haciendo un asado ese día. Ese día jugaba el Cali, aquí en Cali, yo ya estaba allá en Buenos Aires. Me tocó, ¿qué? Pusieron a leer que los titulares de la prensa al aire y reconocer voces y yo temblaba. Las letras se me movían. Pues hablando pues ya como mi oficio, mi profesión. Ujú. Pero no. Éramos, ya por la escuela muy unidos, la gente decía, muchos de otras áreas, decía que nosotros éramos muy unidos. Escuela, todos los funcionarios muy unidos, que admiraba eso, porque en otras áreas no se daba. Bueno, Chuchito, no, pues es también conocerte más, ¿no? Como de todo ese camino que has hecho, porque igual, pues nosotros te encontramos en la cabina, en el ejercicio de la cabina, y aprendíamos mucho de vos allí, pero también qué bonito tenerte hoy acá a conocer más de vos, de tus viajes, de tu experiencia, de tu camino. Entonces, muchas gracias por acompañarnos hoy acá en Takeshima Podcast. Ángela, muchísimas gracias por la invitación, de tenerme en cuenta. No es fácil, después de tanto tiempo que ha pasado y que lo tengan a uno en cuenta. Yo estuve con Diana Cuellar también, que me llamó el año pasado. Inclusive fue el día del bombazo, allá cerca de la casa. Estuvimos grabando allá sobre los misterios del 383. Tenemos que ver un capítulo de los misterios del 383. Sí, que fue muy famoso. Se hizo documental del 383 los estudiantes, con el profesor Arellano. Y lo de Jorge, no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo. A Jorge, No hay cómo olvidarlo. yo piden esa canción que escuchan, todos vuelven. Ujú. Entonces, alguna vez floreció más de un amor. Es que ese día que yo salí, en octubre, el día de los 50, no, me quedé pasmado. No te salen las palabras ante el auditorio. Entonces ya tenía que hablar de Jorge un poco, de que volviera Todos Vuelven. Entonces, una vez floreció más de un amor. Entonces preguntar, ¿sí o no? Floreció más de un amor, claro. Y entonces iba a decir, por último quiero decirles, y ayer fueron los 50. Entonces metía un poquito de la canción Joselito. ¿Cómo es? Joselito y los 50. Hoy los 50 de la Escuela de Comunicación Social. Era como el cierre, pero bueno, Y te quedaste pasmado y no pudiste decir todo eso. no pude El día de la decir. celebración. Claro, Bueno, aquí ya quedó grabado y todo para que todos sepan qué ibas a decir ese día. claro. No, Bueno. porque había editado la entrada del disco. Y entonces, pero no me salió. La verdad que no sé. Bueno, Chuchito, pues muchas gracias. Bueno. Muchas gracias por estar acá. De Bueno, verdad. Ángela, a ustedes. Todo muchas el gracias. cariño y toda la admiración de toda la Escuela de Comunicación Social en todas sus generaciones. Yo sé, no, es que recuerdo una vez cuando llegaba el profesor Jesús Martín Barbero, eso, hasta las banderas, como se decía. Entonces, una vez en el auditorio de la FAI, iban nombrando. Entonces, ahí me nombraron como de último, pero el auditorio estalló. Entonces me dice el profesor Ramiro, te le está robando el show a Jesús Martín. Mira, eso pasó. Un rockstar. Yo ya te dije, vos sos un rockstar de la Escuela de Comunicación, para que veas. Claro. Este episodio fue realizado gracias a la colaboración del Festival Internacional de Cine de Cali. Si te gustó, apóyanos con 5 estrellas, una reseña o compartiéndolo en tus redes sociales. Está disponible en YouTube y Spotify. Estudios Takeshima es una unidad administrativa especial adscrita a la Secretaría de Cultura. Alcaldía de Santiago de Cali, 2026.